Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, la biografía de Winston Churchill, un luchador incansable. Espero que les esté gustando. Recuerden dejarme sus comentarios, suscribirse al canal, darle like, compartir la lectura, seguirme en mis redes sociales. Seguimos leyendo el capítulo número 4 que se llama El casco y la pluma y vamos a continuar. Para este joven de 24 años, nuevamente en la vida civil, la carrera de escritor a tiempo completo empezó enseguida. En el barco que lo llevaba de nuevo a Europa, redactó varios capítulos de su libro sobre la campaña de Sudán. Además, hizo una escala de 15 días en Egipto para reunir documentos y sobre todo para recoger recuerdos de los testigos y actores de esta campaña y de los acontecimientos que le precedieron. Uno de los más encumbrados y mejor informados era sin discusiones Lord Cromer, el cónsul general de Su Majestad en el Cairo, que llevó su bondad hasta la corrección de los primeros capítulos del libro. A su regreso a Gran Bretaña, Winston se dio cuenta de que el ruido alrededor de sus artículos sobre Sudán había atraído la atención de las jerarquías del Partido Conservador. Después del fallecimiento de un diputado de la circunscripción de Oldham, en Lancashire, le propusieron que se presentara a la elección parcial destinada a reemplazarlo. No iba a ser un paseo agradable en esta región minera, donde la vida era difícil y la desocupación endémica. El Partido Liberal se disponía a recoger los frutos del descontento. Sin embargo, Churchill no se echó atrás. ¿Acaso la entrada al Parlamento no era la ambición de su vida? ¿Acaso su primer discurso político no había sido favorablemente recibido? Se lanzó con la cabeza gacha a la batalla electoral y el 7 de julio de 1899 fue derrotado ampliamente por el candidato liberal. Como todavía no había llegado la hora del político, el escritor puso manos a la obra. The River War tenía que aparecer a mediados de octubre, pero para esa fecha graves acontecimientos llamaron al periodista y también al militar que en Winston Churchill siempre dormía con un ojo abierto. En África del Sur, desde hacía varios meses, las relaciones se habían ido deteriorando entre los británicos y las colonias de El Cabo y Natal y las autoridades de Pretoria, capital de la República Boer del Transvaal. Como se sentían amenazados por el apoyo de Londres a los Uitlanders, inmigrantes británicos instalados en el Transvaal, y el Estado Libre de Orange, el 8 de octubre, Pretoria envió a Londres un ultimátum exigiendo la retirada de las fuerzas británicas del conjunto de la zona fronteriza con el Transvaal y la detención del envío de refuerzos militares a El Cabo. A partir de ese momento la guerra se volvió inevitable y estalló 3 días más tarde. Por otra parte, no es un secreto para nadie que las dos partes se estaban preparando desde hacía mucho tiempo, a tal punto que a partir de septiembre el Daily Mail había propuesto a Winston Churchill que partiera hacia El Cabo como corresponsal de guerra. Nuestro héroe, fiel en los negocios y en la amistad, prefirió proponerle sus servicios al Morning Post, con una remuneración muy convincente. Por supuesto, todos los gastos pagos, 1,000 libras por los 4 primeros meses, 40,000 de hoy, y 200 libras por cada mes suplementario. Era un salario exorbitante, pero las noticias de Sudán de Winston permitieron que el diario aumentara considerablemente su tirada, y la dirección del Morning Post aceptó sin discutir. El 14 de octubre, mientras los Boers pasaban a la ofensiva en El Cabo y en Natal, el periodista Churchill se embarcaba hacia África del Sur con su mayordomo Thomas Walden, sus largavistas, su Mauser, su silla de montar nueva, 32 botellas de vino de Ay Seco, 1877, 18 de semillón, 10 de Scotch añejo, 12 de cordial con limón verde, 6 de oporto blanco, 6 de vermut francés y 6 de un muy viejo aquavit de 1886. Entre sus compañeros de viaje a bordo del Dunnottar Castle había muchos periodistas, pero también el nuevo comandante en jefe, Sir Rupert Buller, y su Estado Mayor, que se mostraron muy confiados en el resultado de las hostilidades, demasiado confiados sin duda. Cuando llegaron al Cabo el 31 de octubre se desencantaron las dos principales plazas fuertes británicas sobre la frontera del Transvaal y del Estado Libre de Orange. Mafeking y Kimberley estaban cercados por los Boers. En Natal, las tropas de Su Majestad también habían sufrido serios reveses y acababan de matar a su comandante, el general Simons. Su sucesor, el general Sir George White, el excomandante en jefe del ejército de las Indias al que Churchill conocía por buenas razones, decidió replegar las tropas en la plaza fuerte de Lady Smith.
a su vez amenazada por un cerco, así que Churchill y otros 2 corresponsales decidieron ir a Ladysmith mientras la ruta estuviera todavía abierta. En Durban, Winston se encontró con muchos amigos, en especial Reginald Barnes, que había sido seriamente herido en Eland's Laghte, en el noroeste de Ladysmith. También se enteró de que otro de sus amigos, el general Ian Hamilton, había llegado a incorporarse a Ladysmith, razón de más para llegar allí lo más rápido posible con sus compañeros, de manera que tomó el tren que iba hacia el norte, pero este se detuvo en Escort, un villorrio sostenido por algunos miles de hombres de los Dublin Fusiliers y del Durban Light Infantry. Más al norte, a lo largo de la vía que llevaba a Ladysmith, los Boers eran los dueños del lugar. Bloqueados en Escort, durante una semana, Churchill y sus camaradas del Times y del Manchester Guardian recabaron información en todas las fuentes, interrogaron a los habitantes como si fueran soldados sobre los combates que había habido en la región. La amplia provisión de estimulantes de Winston permitía naturalmente delirar en muchas lenguas, empezando por la propia. Así que, por ejemplo, al hijo del jefe de la estación en cuya casa se había instalado, nuestro héroe le declaró: «Recuerde lo que voy a decirle antes de haber terminado con esto. Seré el primer ministro de Inglaterra». Y luego un día, a la vuelta de una calle, Winston se encontró con el capitán Haldane, el ex brazo derecho de Sir William Lockhart, en la expedición de Tira. Decididamente todos los oficiales del ejército de las Indias se habían reunido en Natal, pero para el corresponsal de prensa Churchill estos encuentros eran una ganga, al menos aparentemente. El 14 de noviembre Haldane le confió que había recibido como misión conducir al otro día al alba un reconocimiento hacia el norte, en dirección de Colenso, con 2 compañías de infantería a bordo de un tren blindado. ¿Winston querría unirse a la expedición? El periodista concienzudo, que también era un exteniente ávido de gloria y fascinado por el peligro, aceptó enseguida. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, el tren blindado dejó Itskurt en dirección a Chiveli, a donde llegó 2 horas más tarde. En el camino de regreso, el convoy fue alcanzado por el fuego de artillería de los Boers y chocó a toda velocidad con una piedra colocada en la vía. Después de este choque inicial, los ocupantes del anteúltimo vagón se levantaron sin demasiados daños y parecían dudar sobre qué conducta seguir. El joven corresponsal de prensa civil Churchill, inmediatamente galvanizado por el peligro, le propuso a Haldane que fueran adelante para inspeccionar los daños e intentar remediarlos, mientras el capitán y sus hombres los cubrirían con las armas. Haldane aceptó y Churchill salió, bordeó la vía férrea entre las detonaciones y llegó a la parte delantera del convoy. Los 2 primeros vagones estaban recostados sobre el flanco, el segundo tenía una parte sobre la vía, el tercero había descarrilado parcialmente. En cuanto al conductor de la locomotora, herido en la cabeza y presa de pánico, había ido a refugiarse bajo uno de los vagones volcados. En esta situación un tanto desesperada, a Winston volvió a atacarlo el asombroso delirio de vencer. Llevó al conductor conmocionado y aterrorizado a la locomotora. Luego movilizó a los soldados menos asustados para empujar los vagones que bloqueaban la vía. Después, ante la falta de resultados, hizo ir marcha atrás a la locomotora y la usó como ariete para liberar el camino. Finalmente, ante la imposibilidad de volver a unir los vagones de cola, hizo subir a 21 heridos sobre el tender y la locomotora y dio al conductor orden de partida. Pero lo más extraordinario fue que durante todo el tiempo que duraron estas operaciones, Churchill quedó descubierto bajo un fuego de infantería y de artillería especialmente intenso. La locomotora en la que estaba trabajando recibió al menos 50 impactos de obús alrededor de él. La mayoría de los hombres fueron alcanzados y algunos varias veces. En Cuba los insurgentes tiraban demasiado alto. En la India los fusiles de los mamut eran poco precisos. En Omdurmán los derviches quizás hayan estado un tanto alterados por la carga de los lanceros como para apuntar de manera exacta. Pero aquí, en Natal, los Boers eran tiradores de élite armados a la perfección. Tenían todo el tiempo que necesitaban, estaban a reparo, cerca del tren y apoyados por 3 piezas de artillería y un cañón ametralladora. Durante 70 minutos tomaron como blanco principal la locomotora, mientras el joven pelirrojo daba órdenes, e iba de aquí para allá totalmente a descubierto. Cuando finalmente la locomotora y su tender, cubiertos de heridos, llegaron a escapar, el joven pelirrojo seguía sin un rasguño. Años más tarde, al comentar este episodio, los combatientes de ambos bandos relataron su estupefacción.
Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, La biografía de Winston Churchill, un luchador incansable. Los espero en el próximo video para continuar. Muchas gracias por escuchar.